Las tablas dinámicas de Excel son una manera excelente de poder resumir y analizar una gran cantidad de datos. Son muy sencillas de usar y en este vídeo quiero enseñarte las bases de cómo empezar a usarlas. Bueno, para poder explicar las tablas dinámicas, hemos creado aquí un fichero de Excel con un montón de datos que están en teoría relacionados, ¿vale? Para poder usar tablas dinámicas, los datos tienen que estar en filas y en columnas, ¿vale? Y para Excel recordar que esto es una serie de simplemente datos, no tiene ninguna cohesión, pero sí que podemos convertirlo en una serie de datos cohesionados, convirtiéndolo en una tabla. No es necesario hacer esto para una tabla dinámica, pero aprovecho para explicarlo. Para Excel esto simplemente son unas celdas rellenas, pero si nosotros ahora hacemos insertar tabla y le decimos que son estas, acabamos de crear una tabla y para Excel, como veréis, las tablas pues tienen, como están relacionados los datos, pues tienen filtros automáticos, tienen sumas, se le puede poner sumas de datos y si yo quiero meter aquí algún dato, inmediatamente me lo considera como otra fila de esta tabla con todas las características de cada una de las columnas, ¿vale? Y no tengo que andar cambiando el formato de las celdas porque ya me considera que es el mismo que las anteriores. Bien, pero como digo, no es necesario que un listado de datos esté en una tabla. Se puede o no se puede para las tablas dinámicas. Vale, quiero analizar estos datos. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues voy a crear una tabla dinámica. Voy a seleccionar todos los datos. Como digo, es más fácil si ya lo tenemos en una tabla. Y le voy a decir insertar tabla dinámica. Me va a decir si lo quiero en una nueva hoja de cálculo y dónde ponerlo. Sí, le voy a decir que sí. Y me crea esto. Y en esto ahora mismo no tiene nada más que nuestros campos de la primera pestaña, ¿vale? Y una serie de cosas que hay que explicar. Lo primero, aquí tenemos filas, columnas, filtros y valores. Bueno, pues yo puedo crear esta tabla fácilmente con estos campos simplemente ingresando en filas y en valores y luego usando los filtros y las columnas para añadir cosas. Vamos a ir explicando. Os recomiendo que empecéis por filas. Entonces, imaginaos que yo quiero poner, por ejemplo, las ventas que ha habido y clasificarlas en años, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues como veis hay una fecha aquí. Yo voy a mandar la fecha y cuando pongo la fecha en filas veréis que se me van a crear unas clasificaciones automáticas. ¿Veis? Años, trimestres y los meses. Vale. Yo puede que no quiera usar todos esos, yo solo quiero años, entonces voy a seleccionar cada uno de estos que no quiero y los voy a sacar. Si lo saco me desaparece y me queda solo eso. Vale, ya tengo los años y quiero, por ejemplo, las ventas. Entonces voy a llevar las ventas a valores. Entonces, como veis, se me crea automáticamente una tabla con la suma de las ventas por año y el total general. ¿Vale? Imaginaros que yo, en vez de eso, quiero que sea por cliente. Entonces yo llevo las clientes a las filas. Y si lo pongo antes que años, pues se me va a crear como los clientes por año. Si llevo los años hacia arriba, se me va a crear los años y los clientes. Voy a subir. Si en vez de hacer eso, me llevo los años, por ejemplo, a los filtros, me va a crear arriba un filtro y los clientes y las ventas. Como veis, me resume los datos de manera muy, muy rápida. ¿Qué pasa si yo, además de las ventas, quiero algo más? Pues lo añado en columnas. Imaginaos que quiero el estado. ¿Vale? Pues voy a ponerlo a las columnas y entonces tengo las ventas por cada uno de los estados. Estado abierto, estado abierto y estado enviado. ¿Vale? Si en algún momento quiero quitar alguna de estas cosas, lo puedo, como he dicho, sacar rápidamente de mi tabla. Si yo esta ventas la quiero ver en vez de en cantidad, obviamente la puedo formatear con nuestro formato normal de moneda. Y si estas ventas las quiero ver como
en vez de cantidad como porcentaje, puedo poner resumir valores y en vez de como una suma, como un promedio, como un máximo, como un mínimo, mostrar valores como, por ejemplo, un porcentaje del total. Entonces ya sé que este cliente ha hecho un 20%, un 28%. Por eso esto me permite hacer las cosas tan rápido. Si en vez de la suma lo que quiero es que me las cuente, botón derecho, resumir valores como y me hace un recuento. Y bueno, ya tengo que cambiar el formato porque obviamente ya no va a ser euros, ¿vale? Y ya tengo el recuento. Volvemos a lo mismo, podemos ahora mostrar un porcentaje del total simplemente cambiando fácilmente, ¿vale? Que yo quiero más detalles, como hemos visto, puedo elegir si moverlo a columna o a fila. Voy a realizar, por ejemplo, otra tabla dinámica aquí, insertar, tabla dinámica, y lo que quiero ahora es mostrar las ganancias por años. Y además quiero ahora que esté clasificado por trimestres y ya tengo rápidamente en qué trimestre he ganado más, en qué trimestre he ganado menos. Todas estas tablas puedo obviamente ahora, de manera muy fácil, convertir en un gráfico que me permite aquí filtrar por años, si lo quiero dividir en cada uno de los trimestres lo puedo ver fácilmente así. Es decir, aquí tendría las ganancias por trimestre. Estos campos de aquí, si no quiero verlos, quitarlo así. El formato de mi tabla lo puedo cambiar en diseño con estos diseños prefijados, con bandas en las columnas. Y estos nombres los puedo cambiar fácilmente en mi tabla, si quiero. Sin que obviamente me cambien los datos. Y claro, fijaros que imaginaos que tengo aquí por cliente y por ganancia. Si quiero hacer rápidamente, por ejemplo, un gráfico, y lo pongo aquí, ¿vale? Bueno, pues otras cosas chulas que se pueden hacer es, por ejemplo, yo puedo insertar una segmentación de datos y, por ejemplo, poner el estado y el tiempo que se tardó en enviar, ¿vale? Voy a poner aquí para que lo veáis. Y puedo poner, por ejemplo, en análisis una escala de tiempo. Y voy a elegir uno de los dos, por ejemplo, la fecha del pedido, la fecha del envío, como escala de tiempo. Aquí lo vemos. ¿Vale? Bueno, voy a poner aquí, está aquí, esto más para allá. Y esta escala de tiempo aquí. Vale, pues imaginaos que yo quiero ordenar esto. Yo puedo pinchar una etiqueta y ordenar por orden alfabético. O pinchar, en este caso, que tiene más lógico, poner las ganancias de menor a mayor. Y veis, se me clasifica. Y yo quiero ver solo aquellas que están abiertas. Que quiero ver aquellas que están enviadas. Que quiero ver de las enviadas las que tardaron 4 días.
que quiero ver de las enviadas, las que tardaron 4, 5, 3 y 2. Como veis, los datos se resumen rapidísimo. Por fecha, quiero ver desde junio hasta agosto. Desde septiembre hasta septiembre y octubre. Julio a diciembre. Entonces, como veis, todo esto se hace rapidísimo y voy mostrando estas gráficas o voy mostrando estos datos que puedo luego sacar un informe de manera muy, muy, muy rápida. Es importante destacar que si cambio alguno de los datos de mi tabla original, fijaros que aquí pone 691.813 y yo borro esto, no se me cambia ahora mismo, pero puedo darle a botón derecho, actualizar, y se me actualizan los datos, ¿vale? Entonces, si queremos que la tabla se actualice, simplemente botón derecho y actualizar.